Hola, ¿cómo están niños y niñas? En esta oportunidad vamos a ver el tema criterios de divisibilidad. Este tema lo vas a poder encontrar en la página 62 y 63 de tu texto, donde también está desarrollado todo lo que te voy a explicar. Bien, comencemos. Criterios de divisibilidad. Bien, acá nos dan una reseña de los automóviles. Voy a ampliar un poquito, que lo puedas observar mejor. Y nos dice eh, criterios de divisibilidad y nos dice, los automóviles probablemente son uno de los inventos más extendidos en el mundo. El Benz Patent Motorwagen es considerado el primer vehículo impulsado por un motor y fue desarrollado por Carl Benz. Con el tiempo, los automóviles fueron evolucionando y hoy en día los hay de diferentes marcas, modelos y tamaños. Por ejemplo, tenemos automóviles con capacidad de 2 personas, con capacidad de 3 personas, con capacidad de 5 personas y con capacidad de 10 personas. Y acá en la parte superior derecha tenemos al Benz Patent Motorwagen, el primer automóvil, así se podría decir, con motor. Y acá su creador, Carl Benz. Bien, entonces como podemos ver hay diferentes tipos de autos con diferentes capacidades, lógicamente, ¿no? Bien, capacidades de personas, ¿no? Hay otras capacidades también que pueden ser de fuerza, de velocidad, cosas así, pero en este momento estamos hablando de capacidad para que en este automóvil puedan ingresar personas. Bien, ahora en la parte inferior nos dice, si un grupo de 20 personas quiere viajar al mismo tiempo y en el mismo modelo de auto, ¿qué autos puede escoger? Para averiguarlo tenemos que dividir 20 entre 2, 3, 5, 10 y averiguar si estas divisiones son exactas. Para poderlo hacer más rápidamente, podemos aplicar los siguientes criterios de divisibilidad. Bueno, acá dos apuntes muy importantes. ¿Qué es un criterio? Son como reglas que nosotros podemos seguir en cierto procedimiento, ¿ya? Son como las reglas que vamos a tener que nosotros utilizar para, en este caso, encontrar divisibilidad, ¿ya? Otro apunte importante, ¿qué es la divisibilidad? La divisibilidad lo vamos a entender como cuando nosotros tenemos divisiones exactas. ¿Qué significa? Significa que yo, si divido 20 entre 2, tengo que tener una división o un resultado exacto. Es decir, no voy a tener resto ni residuo, como le conocemos. En este caso, a eso nosotros estaríamos llamando un criterio de divisibilidad. Ahora, tenemos criterios de divisibilidad desde el 2, por ejemplo, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11 inclusive, pero en este caso solamente vamos a trabajar con los criterios de divisibilidad por 2, ¿ya? Vamos a trabajar por 3, por 5 y por 10. Bueno, si quieres buscar más criterios de divisibilidad, también puedes hacer tu búsqueda en internet. Bien, ahora, entonces, queda claro hasta ahí. Los criterios son los lineamientos que vamos a seguir en relación a las divisiones exactas, que en todo caso serían divisibilidad, y que la divisibilidad tiene que ver con encontrar respuestas o resultados o cocientes en este caso en las divisiones donde son exactas. Eso sería un criterio de divisibilidad. Y hay criterios de divisibilidad de 2, de 3, de 4, de 5, de 10, hasta el 11 inclusive. ¿Ya? Bueno, ahora nos dice, si nos volvemos un poquito atrás, nos dice, si un grupo de 20 personas quiere viajar al mismo tiempo y en el mismo modelo de auto, ¿qué autos puede escoger? Ahora, tenemos que averiguar
tenemos que dividir 20 entre 2, 3, 5 y 10. ¿Ya? ¿Por qué 2, 3, 5 y 10? Porque tenemos automóviles de 2, 3, 5 y 10. Si tuviéramos autos de, lógicamente debe haber, ¿no es cierto? Pero acá estamos trabajando con estos ejemplos, ¿no? Que hay para 7 personas, incluso en Bolivia tenemos para 14 personas, ¿no es cierto? Entonces allí nosotros podríamos trabajar con eso, pero estamos trabajando con 2, con 3, con 5, con 10. Y de acuerdo a eso nos están planteando este ejemplo. Bueno, ahora, un número es divisible por 2 si su última cifra es 0 o par. Bueno, ¿qué significa esto? Que sea divisible por 2. Si nosotros nos hacemos, por ejemplo, la división, me voy a ir al siguiente ejemplo. Si un número es divisible por 2, si su última cifra es 0 o par. Por ejemplo, 8, 10, 34, 8, 80, perdón, 122, 3486. Si te fijas bien, todos estos números son pares o terminan en 0, ¿no? Como aquí lo marca en color azul. Y esa es la regla o ese es el criterio, divisible por 2. ¿Ya? Entonces, si el número termina en par o en 0, podemos decir que este número 8, que este número 10, que este número 34, que este número 80, que este número 122 son divisibles por 2. Por lo tanto, si son divisibles por 2, vamos a tener una división exacta. Ya no vamos a tener residuo. Acá es muy fácil, ¿no? Tú te fijas y si haces la división mentalmente, si pones acá una línea, tenemos por ejemplo acá abajo, dices 8 entre 2 es a 4, porque 4 por 2 es 8. Listo, ¿no es cierto? Entonces acá el criterio totalmente se cumple, no tenemos ningún residuo, por lo tanto si este es el número par y esta es divisible entre 2. Nuevamente, entre 10, sencillamente, si te dicen 10 es divisible entre 2, tú mentalmente dices 10 entre 2. ¿Cuánto es? A 5. Entonces 5 por 2 es 10. No tengo residuo, no tengo resto. Entonces sí es divisible, ¿no? Entonces 10 entre 2 es 5. Lo mismo en 34 podemos hacer. Lo mismo. Ahora, ¿dónde nos ayudan los criterios de divisibilidad? En números grandes. Acá, si te plantean un número, te dicen 3486 o te dicen 3498 o 6786, esos números son grandes y tú para saber y encontrar si son divisibles por 2 tendrías que hacer toda la operación, ¿no es cierto? Y te pones a pensar, tendrías que hacer toda la operación, el algoritmo usual que conocemos de la división, tendrías que empezar a desarrollar y hacer cifra por cifra. Pero si tú reconoces que esta regla o este criterio por 2, vas a decir, te preguntan 6.000, digamos, no voy a dejar de lado este ejemplo, le dicen 6.528 es divisible entre 2 y tú dices, ah, bueno, ¿cómo sé que es divisible entre 2? Porque tiene una cifra 0 o par. Entonces el 8 es par. Por lo tanto, puedes decir acertadamente que es divisible por 2 o entre 2, ¿no? Como acá, ¿no? Si tú haces la operación 3.486 entre 2, vas a tener a 1.743. Lógicamente, el cociente no va a ser par ni exacto, pero si tú multiplicas 1.743 por 2, el resultado va a ser 3.486. De eso se trata. Los criterios de divisibilidad nos ayudan a nosotros poder saber rápidamente si un número es divisible entre un valor, en este caso por el 2. Voy a volver al otro ejemplo, pero si te das cuenta, aquí tenemos por 2, por 3, por 5 y por 10. Y acá yo ya hice esta subdivisión. Ahora pasemos al ejemplo de divisibilidad por 3. Su criterio nos dice, un número es divisible por 3 si la suma de sus cifras es un múltiplo de 3. Por ejemplo, múltiplo.
¿Qué significa múltiplo? Es decir, ¿no? Que se puede multiplicar por 3 y nos tendría que salir el mismo resultado o el número que nos están pidiendo. En este caso, por ejemplo, si la suma de sus cifras es un múltiplo de 3, por ejemplo, nos dice, ahora, la suma de sus cifras sería, si tengo 12, si me dicen 12 es divisible entre 3 o por 3, yo tendría que hacer, ahí el criterio para el 3 es sumar sus cifras. Entonces, si tengo 12, tengo que separar sus cifras. 1 más 2 es 3, ¿no es cierto? 1 más 2 es 3. Entonces, ¿es múltiplo de 3 el 3? ¿Cómo podemos saber? Fácilmente. Si yo hago 3 por 1, 3. Porque 3 por 1 es 3, lógicamente. Entonces, sí es divisible por 3, ¿no? Fácil. Ahora, lo mismo, si tengo 342, tengo que separar cada una de sus cifras y me tiene que salir un múltiplo de 3. Entonces, separo acá. 3 más 4 más 2 son 9. Por lo tanto, me hago la pregunta y digo, 3 es divisible por 3 o es múltiplo de 3, perdón, es múltiplo de 3, ¿no? Entonces digo, sí, porque 3 por 3 es 9, lógicamente sí es múltiplo. Entonces, para saber los múltiplos, tú ya sabes eso, tienes que hacer 3 por 1, 2, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9, 3 por 4, 12, ¿no es cierto? Ahora, podemos decir, por lo tanto, de que 12 y 342 son divisibles por 3. ¿Qué significa esto? Si yo divido 12 entre 3, ¿no es cierto? Voy a tener una división exacta, no voy a tener residuo. Si yo hago la división acá, digo 12, hago mi línea de división y digo 12 entre 3, tranquilamente el cociente sería 4, porque 4 por 3 es 12 y no voy a tener ningún residuo. De la misma manera va a suceder con 342. Acá nuevamente el criterio de divisibilidad por 3 se aplica, ¿no es cierto? De las dos maneras no vamos a tener ningún residuo. Recuerda, los criterios de divisibilidad nos indican, de acuerdo a las reglas, que no vamos a tener sobrantes o residuos en la división. Son divisiones exactas. Pasemos al otro ejemplo, que es un número es divisible por 5. Nos dice si su última cifra es 0 o 5. Por ejemplo, 10, 25, 85, 100, 835 o 1845, o aquí podemos ponerle 9685 o 9680 si quieres, y los dos terminan en 0 y en 5, ahí rápidamente nosotros podemos decir que son divisibles por 5, ¿no? Si nos fijamos acá, 10 dividido entre 5 a 2, porque 2 por 5 es 10. Tampoco tenemos residuo. 25 entre 5 a 5, porque 5 por 5 es 25. Tampoco es decir, 85 entre 5 a 17, porque 17 entre 5 es 85. 100 entre 5 a 20, porque 20 por 5 es 100. 835 entre 5 sería a 167, porque 167 por 5 serían 835. Lo mismo, de la misma manera, aunque tengamos un número grande, vamos a poder determinar fácilmente que son divisibles por 5 porque están terminando en 5 o van a terminar en 0 como tú observas acá, ¿no? Entonces, de la misma manera acá, en 0 o en 5. Entonces, 1845 entre 5 sería a 369 porque 369 por 5 son 1845. De la misma manera, este criterio nos ayuda rápidamente a determinar si nosotros al dividir un valor, en este caso 10, 20, 85, 100, 835, entre 5, vamos a tener una división exacta y por lo tanto el criterio de divisibilidad nuevamente se cumple. Sencillo. Hasta ahí.
Y bueno, continuemos con el número 10. Nos dice, un número es divisible por 10 si su última cifra es 0. Por ejemplo, 10, 100, 1340, 2800 o 5620. Cualquier número que termine en 0 va a ser tranquilamente divisible por 10 y no vamos a tener ningún residuo. Como lo puedes observar, 10 entre 10 a 1 es una división exacta. 100 entre 10 a 10 sigue siendo división exacta. De la misma manera, 1340 entre 10 a 134, ¿no? Entonces, acá muy fácilmente nosotros con los criterios de divisibilidad vamos a poder hallar o encontrar o determinar que ese número, al ser dividido por un valor como estos, y lo dividas entre 10, vas a tener una división exacta. Eso básicamente es el criterio de divisibilidad. Hasta ahí sería el tema. En un siguiente video te voy a explicar cómo vas a desarrollar las actividades a partir ya de este nuevo reinicio de actividades que tenemos. Muchas gracias, espero te haya gustado el video. Será hasta el siguiente video donde te explico cómo vas a desarrollar las actividades, qué es lo que debes hacer paso a paso. Muchas gracias.